consecuencia de las especulaciones que se vienen dando a través de distintos medios de prensa sobre la subida del precio del GLP a partir del día de mañana, y que se dice que será de aproximadamente 4 o más soles, y queríamos justamente aclarar ese tema. No existe absolutamente ninguna razón para que el precio del GLP del balón de 10 kilos suba por encima de los 60 céntimos o como máximo un sol. Pluspetrol ha vuelto a restablecer el bombeo del combustible hacia Lima, y en consecuencia el aprovisionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Es más, Pluspetrol ha reducido el precio del GLP. Voy a ceder dentro de un momento la palabra al señor viceministro, quien les va a explicar con un cuadro la estructura de precios y por qué no corresponde ningún aumento. Y en esa línea quiero insistir que cualquier aumento por encima del importe de 60 céntimos, que es producto de la importación que se tuvo que hacer hace 15 días aproximadamente a raíz de la escasez que hubo, respondería a esa importación. Pero más allá de ese importe no tiene por qué haber ninguna subida de precio. Le paso la palabra al viceministro para que pueda explicar esta estructura. Muy buenos días. Efectivamente, lo que se ha hecho es justamente revisar la información que está disponible en el mercado sobre precios, y como ustedes saben, el día de hoy en algunos diarios de circulación nacional la empresa Pluspetrol ha informado lo que ha venido ocurriendo con los precios. Efectivamente, el precio de Pluspetrol ha reducido aproximadamente cerca de un 20%, y esa reducción de precios en Pisco se debería reflejar también en la producción, en los precios de venta en el Callao, primero a nivel mayorista y luego en las plantas envasadoras y finalmente en los puntos de venta a los que compran las amas de casa los balones de GLP. Y la reducción de precio de Pluspetrol responde a un evento que ya hemos mencionado hace unas semanas, y es que hay una reducción del precio internacional del GLP, y esa reducción de precio internacional la empresa lo ha trasladado justamente siguiendo los criterios de precio de paridad, los ha trasladado al precio local, y debería observarse, por lo tanto, una caída de aproximadamente 2.4 soles por balón, consecuencia de este fenómeno, ¿no? Sin embargo, fruto de la coyuntura que se vivió hace algunas semanas y los problemas que todavía hay asociados con el crecimiento de la demanda que se mencionó, efectivamente algunas empresas están importando GLP para asegurar justamente el abastecimiento, y ese GLP importado tiene un precio mayor que el que se vende localmente. Eso implicaría obviamente un aumento en el precio promedio. Se ha hablado en algún momento de un aumento de 4 soles, pero es que ese aumento de 4 soles se daría si todo el GLP que consumimos fuera importado, pero no es el caso. Estamos hablando de un volumen de importación que en el cálculo que hicimos cuando hablábamos de los 0.6 era un volumen de importación de aproximadamente el 15% del mercado. Pero si tomamos en cuenta que los precios deberían bajar como consecuencia de que Pluspetrol ha bajado los precios en Pisco, y que ese precio, ese GLP que se produce nacionalmente se combina con el GLP que se está importando en una proporción entre 10, 15 o 20% dependiendo de la empresa, eso no debería dar como resultado un aumento de precios, sino al contrario, los precios deberían reducir. Lo que probablemente esté ocurriendo aquí es que en las cadenas minoristas estén aprovechando parte de este tema, y por eso es que queremos invocar a las amas de casa, a los consumidores, a que cuando atiendan, cuando busquen un precio del GLP, primero vayan a la página web de Ociner, hay una facilidad, un programa que se llama Facilito, ahí van a poder obtener la información de los precios del GLP a nivel de las ciudades, no solamente de Lima, y van a poder observar cuáles son los que están ofreciendo menores precios. ¿Por qué? Porque probablemente esta reducción de precios, probablemente no, con certeza la reducción de precios que se está observando a nivel de la producción no se está reflejando en reducciones de precios en las ventas por menor. Lo que obviamente esto implica que hay, sin duda,
digamos, un incremento del margen a nivel minorista que está afectando claramente a los consumidores y que no es explicado para nada por un problema de desabastecimiento ni tampoco por la importación. Puede ocurrir, porque puede ocurrir que algún productor, algún distribuidor mayorista esté importando bastante más del 10, 15 o 20% de sus ventas. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que ese productor o ese distribuidor mayorista, compite en el mercado con otros que tienen más bien el GLP abastecido total o casi totalmente por el producto local. De forma tal que si él decide subir el precio de una forma importante, lo que deberíamos esperar es que, como consecuencia de la competencia, las otras empresas envasadoras que no importan GLP deberían más bien aprovechar esta situación para justamente quitarles clientes y para, en un marco de un proceso competitivo, pues, digamos, hacer que los consumidores realmente nos beneficiemos de la competencia. Pero aquí es importante que el ama de casa esté consciente de este tema. Es decir, hay mucha inercia a veces en cuanto a qué marca o qué tipo de balón compra. Yo creo que lo que tiene que estar consciente ahora es que si la marca que compraba normalmente sube de precio, pues lo que tendría que hacer es buscar otra marca. Hay otras marcas que van a tener menores precios. Y si quiere saber exactamente cuáles son, lo que tiene que hacer es entrar a la página web de Ocinermin, a esta aplicación que se llama Facilito, y ahí va a poder encontrar las otras marcas e incluso por distritos. O sea, por locales incluso de venta, de forma tal que va a poder orientarse y finalmente pagar 3, 4 soles menos de lo que compra. La verdad, si uno mira en los precios en el mercado, de la información que levanta Ocinermin, los precios del GLP se mueven más o menos entre 24, 25 soles el balón hasta 38 soles, en el caso de Lima concretamente. Y por lo tanto quiere decir que hay opciones. Lo que a veces ocurre es que por inercia los consumidores tendemos a no estar atentos a las ofertas que tenemos cerca, y lo que hay que hacer es simplemente tomar nota de eso. Si a una empresa decide subir el precio por encima de lo que realmente debería subir, los consumidores lo que tenemos que hacer es justamente optar por otra empresa y justamente ahorrarnos el dinero y aprovechar que la competencia finalmente nos va a ayudar a eso. Y por lo tanto, lo que queremos aquí un poco decirles es que este anuncio de aumentos de precios que están haciéndose nos parecen que no tienen ninguna justificación. Y si alguna empresa, en el marco de la libertad de precios que tiene, decide hacerlo, pues la verdad los consumidores deberíamos justamente ver alternativas a esta situación y finalmente elegir otras marcas, ¿no? Efectivamente, como máximo 60 céntimos en el balón. Podría inclusive no darse el aumento, dependiendo de cómo es cuánto han importado, en este caso, para poder llegar a ese precio. Cómo las empresas que se están aprovechando de cierta manera de esta situación de que sí se ha registrado en los mercados un aumento de 4 a 6 soles, de regular eso que están haciendo algunas empresas? En una política de mercado como la que nosotros tenemos, los precios se regulan por la oferta y la demanda. Por eso la invocación del señor viceministro a que el consumidor, en este caso la ama de casa, pueda verificar dentro de su zona cuáles son las empresas que tienen los menores precios y cambiar en este caso de proveedor. O sea, la sanción la va a aplicar el consumidor. ¿Cómo? Cambiando de proveedor. Sobre la primera, era el tema de dónde es que se queda el margen. Como estamos hablando, efectivamente, como mencionó la ministra, es una economía de mercado, los precios son libres. Lo que conocemos es el precio mayorista, digamos el mayorista callado, y luego observamos el precio minorista. Se han hecho a través de Ocinermin algunos estudios sobre precios a nivel de envasado, pero la verdad la dispersión es bastante grande. Entonces, yo no me atrevería a afirmar en qué parte se queda, sin duda, el margen, si es a nivel del envasador o a nivel del minorista, pero lo que es claro es que se está quedando un margen ahí. Están bajando los precios y no está el precio mayorista y el precio minorista no está bajando. Entonces, sin duda, ahí hay un tema con los márgenes que sería importante mirar, pero como le digo, creo que el principal efecto aquí es que los consumidores peruanos tomen nota que así como pasa con una marca de gaseosas o con los fideos, es decir, si un proveedor al que siempre le compramos nos sube el precio de una forma importante, lo que tenemos que hacer es voltear a mirar otras marcas. Bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo también con el GLP. Y si tenemos que tomar conciencia que somos consumidores y que tenemos la posibilidad de elegir, que es una cosa importante, y finalmente, vía nuestra elección, premiamos o sancionamos a nuestros proveedores, ¿no? A las empresas que nos venden los productos.
Luego pregunta usted sobre el tema del facilito. La verdad, esto es una competencia de Ocinermin. Yo no quisiera contestar este tema de detalle porque ellos tienen información sobre el facilito, pero entendemos que hay una obligación de poner información al facilito. Creo que habría que preguntarle a Ocinermin lo que está haciendo en términos de supervisión de esta obligación. Y luego mencionó usted el tema de la intervención estatal. La señora ministra justamente mencionó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que los precios son fijados libremente. Lo fija finalmente la empresa de acuerdo a criterios de mercado y de costos, pero lo fija libremente la empresa. Y las experiencias a nivel, digamos, internacional muestran que uno debería regular un mercado donde hay un solo proveedor, cuando hay un monopolio. Y la verdad lo que vemos en términos de la venta de GLP al por menor, no es que hay uno solo, hay la verdad muchas marcas. Incluso algunos dicen que parte del problema del mercado peruano es la existencia de demasiadas marcas, pero en todo caso lo que sí está claro es que hay muchas marcas. Entonces, digamos, no se encuentra una justificación de por qué regular el precio del GLP al por menor, ¿no? Tratando de encontrar alguna explicación, es que probablemente a ellos les han subido los precios y entonces trasladan esta información. Nosotros, antes de convocarlos a ustedes, hemos convocado justamente a los representantes de estas asociaciones, que son los que han prestado las declaraciones, les hemos explicado la misma situación que les estamos explicando a ustedes y les hemos dicho que igual, de la misma forma, como no existe un monopolio al nivel minorista, tampoco existe un monopolio al nivel mayorista. Y en esa línea tendrán ellos que ver de quién se proveen para escoger lo que les resulte el precio que les permita mantener sus precios de envasadoras al nivel de antes, o inclusive reducirlos, porque insistimos, el precio del GLP no, a nivel de productor no solamente no ha subido, sino que ha bajado, y eso debe trasladarse al consumidor. De ahí también la razón por la que los hemos convocado a ustedes para poder transmitir por su intermedio a toda la ciudadanía, a las amas de casa especialmente, para que no se dejen sorprender, ni con estos avisos, ni con eventuales precios alzados que no responden a ninguna explicación que tenga sustento, ¿no? Estos operativos los ha iniciado Ocinermin. El día de ayer inclusive estuvieron justamente en un operativo, creo que acompañados de prensa, visitando una serie de estaciones de servicio y de locales. Entonces van a seguirlo haciendo según nos ha informado Ocinermin, y entiendo que recibirá la cobertura que ustedes se servirán a brindarles a ellos. Esa es una labor de Ocinermin. En lo que se refiere a la segunda pregunta sobre las facultades delegadas, nos han delegado no solamente el tema de la electrificación rural, que es uno de los temas, nos han delegado, en el caso del sector, todas aquellas facultades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía, aparte del tema de electrificación rural. De los 8 proyectos de norma que nosotros presentamos, en principio nos han aprobado 5, o sea, el poder trabajar en 5 de ellos, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. En los 3 proyectos concretamente que no han sido aprobados están referidos a la formalización minera, la modificación también de la Ley de Concesiones Mineras, la Ley General de Minería, perdón, y la Ley General de Hidrocarburos. Y en esa línea, la información que recibí por parte de los señores congresistas al terminar la votación fue que se había debido no a que no quisieran trabajar en ese tipo de modificación, sino que la redacción del inciso correspondiente les había parecido demasiado genérica y por tanto no habían querido otorgar las facultades, pero ellos mismos ofrecieron que presentándose esto por la vía regular, iban a poner de su parte para sacarlo de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trabajar vía delegación de facultades, aquellas que no han sido delegadas, y vía ordinaria, diríamos, presentando el proyecto al Congreso y contando con este apoyo que nos han dicho que van a dar, porque creo que todos, congresistas, o sea, legislativo, ejecutivo, estamos interesados en erradicar la minería ilegal y lograr la formalización de aquellos mineros informales que con las normas actualmente vigentes lamentablemente no lo pueden terminar de lograr. ¿Esto es por el tema de la ley de hidrocarburos solamente? No, le hablo primero de la minería. En lo que se refiere a la ley de hidrocarburos, básicamente las modificaciones estaban referidas a generar algún tipo de condiciones, mejores condiciones para la prórroga, por ejemplo, de los contratos, para también la ampliación del plazo para importaciones temporales en la etapa de exploración, para regular también el tema del venteo, de la quema del gas, y otros temas ya mucho más de detalle que los trabajaremos por la vía regular.
Correcto, correcto, pero contando con esta información que me la han dado ellos de muy buena voluntad, y lo que habría es simplemente saber que entrando por esta vía los congresistas van a poner de su parte y vamos a lograr sacar las normas de repente al mismo tiempo, o quizás antes. En primer lugar, y como es de conocimiento de todos ustedes, en el año 2011 se hicieron una serie de exportaciones que en teoría iban destinadas a la zona del Golfo de México, y por tanto les correspondía el pago de la regalía de acuerdo al marcador que en el contrato de licencia estaba establecido y que es el referido al marcador Henry Hub. El Henry Hub hoy por hoy es el marcador más bajo en el mercado. Existen otros dos marcadores, uno para Europa y otro para Asia. Y lo que se detectó por parte de personal de Perupetro fue que esos embarques que habían ido efectivamente al Golfo de México, habían sido desembarcados ahí, luego habían sido reexportados hacia mercados del Asia. Esto generó una serie de reclamaciones por parte de Perupetro al consorcio Camisea. El consorcio Camisea llevó el caso al tribunal del CIADI y hace cuestión de un mes ya, probablemente, el CIADI resolvió a favor, íntegramente, en todos sus extremos, a favor de nuestro país. O sea, nosotros hemos ganado en todos sus extremos este arbitraje y el consorcio Camisea ya hace más de una semana ha procedido a cancelar el monto del íntegro de la diferencia de precio del pago de la regalía, que asciende a alrededor de, acá tengo la cifra, 66.527.000 dólares. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ese conflicto ha quedado superado. Ahora, ¿qué ha sucedido después? El año pasado, en este caso, y es importante aclarar que quien exporta no es el consorcio, sino el consorcio tiene un comercializador. En el caso concreto de las exportaciones de 2011 las hizo la empresa Repsol. Repsol luego vendió todo esto a Shell, y Shell el año pasado hizo una exportación nuevamente a través de un broker, además de intermediario, pero en este caso, ¿a quién se lo vendió? A la Comisión Federal de México, en el Golfo de México, y esto ha ido a la planta de Manzanillo queda en México. Por tanto, el marcador a aplicarse para esta venta, de nuevo resulta el Henry Hub. Lo que ha sucedido es que el precio de venta ha sido el precio de Asia, pero de acuerdo al contrato, el marcador aplicable, porque ahí sí se ha consumido en esa zona, es el Henry Hub. En esa línea, de acuerdo al contrato, no se le podía exigir, diríamos, al consorcio que pagara una regalía distinta, porque el marcador era el que correspondía aplicar. No obstante ello, el sector, es decir, el ministerio, junto con Perupetro, convocamos a las partes implicadas en este tema, concretamente a la empresa Shell y al consorcio. Y los invocamos a que reconocieran esta diferencia más allá de lo que pudiera decir el contrato. Y las partes están llegando a un acuerdo. En estos días tienen que comunicarnos cuánto es el importe que están reconociendo por encima del precio que fija el marcador. Esto para los 7 embarques del año pasado. Pero también hemos invocado a las partes, y en este caso Perupetro es a quien le corresponde como empresa representante del Estado para la negociación de los contratos, la revisión del contrato que no se ha celebrado en este gobierno, contrato que se celebró en el gobierno del señor Paniagua. En consecuencia, ese contrato, en la parte pertinente, debe ser revisado para establecer un marcador que corresponda a la realidad del precio de venta. Esa es la situación. Creo que el congresista Darner no conoce la información completa. Yo no hubiera tenido ningún inconveniente si me la preguntaba en poder alcanzársela y enseñársela con los documentos más allá de la explicación que les estoy dando. Pero en todo caso ya le estoy aclarando por esta vía y quedo a disposición para enseñar la documentación que sea necesaria. Bien. No, al consorcio. Eso le corresponde al consorcio. Lo que pasa es que en esta negociación que tienen que hacer entre ellos, por lógica, lo que tiene que reconocerle, Shell le tendrá que reconocer el precio al consorcio, el consorcio a cada una de sus partes en la cadena, entra Perú LNG en esa cadena también. O sea, hay una serie de partes involucradas, por eso que ese tipo de negociaciones tampoco se hacen en una tarde, toma su tiempo. Y
como le repito, una vez que toda la cadena recibe su pago, el Estado también recibe la parte que le toca, justamente en función a ese reconocimiento de mayor precio que se le está haciendo. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Perú, progreso para todos.